Tú sabes muy bien cuál es una ecuación cuadrática, cuál es la forma de una ecuación cuadrática. Acá tenemos, mira, la forma ax al cuadrado más bx más c es igual a cero. Esa es la forma de una ecuación cuadrática. Y debes de entender, mi querido alumno, que esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones, ¿no? La cantidad de soluciones que tiene es 2. Es la que nosotros sacamos. Entonces yo voy a poner acá soluciones de esta ecuación cuadrática se expresan como x1 y x2. Y a eso sabes cómo se les llama raíces. ¿Ya? La raíz de una ecuación es una solución que puede presentar la ecuación. Y de acá podemos sacar lo que es el famoso conjunto solución. Y el conjunto solución simplemente van a ser estos dos valores. Conjunto de valores que verifican a la ecuación cuadrática. x1, punto y coma, x2. Ya, ese es el conjunto solución. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, sumar las raíces. Profesor, qué fácil, pues voy a hallar x1 y x2 y sumo las raíces. Claro, sí es sencillo sumar las raíces, pero ¿qué sucede cuando una ecuación cuadrática va a ser bien difícil de factorizarla, ¿no? Entonces, cuando es bien difícil de factorizarla para poder hallar sus soluciones, ¿cómo se halla la suma de raíces? Por eso, en esta clase vamos a entender algunas propiedades, ¿sí? Algunas propiedades para la ecuación cuadrática. Primera propiedad, suma de raíces. Mira, entiende esto, suma de raíces. Ya. Entonces tenemos las dos soluciones que es x1 y x2. Cuando nosotros tenemos la suma de raíces, escúchame por favor, x1 más x2, esto va a ser igual a, mi querido alumno, a menos b sobre a. Así de simple, x1 más x2 es menos b sobre a. ¿Y quién es b? B es este coeficiente de acá. Y a es este coeficiente de acá. Solo identificas, reemplazas y hallas la suma de raíces. ¿Te das cuenta? Es sencillo. Así como hay suma de raíces, también está el producto de raíces. Producto de raíces, o sea, multiplicación. Multiplicación. ¿Y cómo se halla el producto de raíces? Mira lo que vamos a hacer. x1 por x2. Voy a multiplicar estas dos raíces. ¿Y eso a qué va a ser igual? A c sobre a. Sencillísimo. Tú quieres multiplicar las dos soluciones que tiene esta ecuación cuadrática, simplemente tienes que tener el valor de c y el valor de a, o sea, el término independiente y el coeficiente principal. Divides eso y ya estás hallando también el producto de raíces. O si quieres hallas cada solución, igual lo multiplicas, lo mismo te va a salir. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, siguiente propiedad. Así como hay suma de raíces, producto de raíces, también, mi querido alumno, hay suma de las inversas. Suma de las inversas. Ahora, ¿cómo es eso de la suma de las inversas? Mira, presta atención. O sea, 1 sobre x1 más 1 sobre x2, ¿a qué va a ser igual? Ah, mira, esto es suma de las inversas de las raíces. Estoy invirtiendo las raíces y de ahí las estoy sumando. Entonces, la suma de las inversas de las raíces va a ser igual, chicos, a menos b sobre c. ¿Te das cuenta? O sea, necesito este coeficiente lineal con c, lo divido, claro que va a ser menos b sobre c, y así hallo la suma de las inversas de las raíces. Ojo, mi querido alumno, la suma de las inversas también equivale a x1 más x2 dividido entre x1 por x2. Es lo mismo, es lo mismo. Mucho cuidado, chicos. Tú aplicas acá carita feliz y va a ser lo mismo. ¿Sí? Ya. Eso es lo que sucede, mi querido alumno, entonces, con las propiedades de las raíces. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que yo tengo esta ecuación cuadrática, 3x al cuadrado menos 7x más 10, y esto es igual a 0. Ya sabemos que vamos a obtener dos soluciones de esta ecuación cuadrática, ya sabemos. Ya, yo quiero sumar sus soluciones, x1 más x2. Ya, yo quiero hacer eso. x1 más x2. ¿Y eso a qué va a ser igual? Ah, fácil, menos b sobre a. ¿Quién es b? Identifica, pues muchacho. Esto es a, esto es b y esto es c. Entonces a vale 3, b vale menos 7, c vale 10. Y si yo necesito menos b sobre a para hallar la suma de raíces. Entonces va a ser igual a menos b. B vale menos 7. ¿Cuánto vale? Menos 7. ¿Y cuánto vale a? 3. Ah, ya, entonces x1 más x2 va a ser igual. Menos por menos más, 7 tercios. ¿Ya está? Así hallamos la suma de raíces. Bueno, profesor, yo también quiero el producto de raíces, x1 por x2. Eso es igual a c sobre a. x1 por x2 es igual. ¿Cuánto vale c? 10. ¿Y cuánto vale a? 3. Ah, el producto de raíces es 10 entre 3. Así de simple, mi querido alumno.
Ah, profesor, yo quiero la suma de las inversas. 1 sobre x1 más 1 sobre x2. ¿A qué es igual eso? Ah, eso fácil. Menos b sobre c. Así. Entonces, ¿cuánto vale menos b? B vale 7. Perdón, b vale menos 7. Entonces sería menos 7. Y esto dividido entre c. ¿Y cuánto vale c? 10. Entonces, acá es 10 por si acaso. 1 sobre x1 más 1 sobre x2 es igual a... Acá es menos por menos más. Acá sería 7 entre 10. Ah, ya. La suma de las inversas de las raíces es 7 décimos. Y así, chicos, ese es el ejemplo para resolver este tipo de problemas. Ahora, siguiente característica. ¿Qué pasa si nosotros tenemos las soluciones y yo quiero saber de dónde vienen? ¿De qué ecuación cuadrática? ¿Sí? O sea, mira, tienes x1 y x2. Esas son las dos soluciones. Pero, ¿de qué ecuación cuadrática? ¿No? ¿De qué ecuación cuadrática? ¿De qué ecuación vienen? ¿No? Esa sería la incógnita. Entonces nosotros podemos averiguar de qué ecuación pueden provenir dos soluciones de una ecuación. ¿Ya? Las dos soluciones, claro, de esa ecuación. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá, mi querido alumno, se le llama reconstrucción, ¿sí? De la ecuación cuadrática. De la ecuación cuadrática. ¿Ya? Reconstrucción de la ecuación cuadrática. ¿Cómo es eso? O sea, vamos a tener las dos soluciones y de esas dos soluciones vamos a armar la ecuación cuadrática. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Entonces, muy importante. Por ejemplo, ya sabemos que S, bueno, S va a ser suma. Ya sabemos eso. S es suma, o sea, x1 más x2. ¿Ya? Y P vamos a representarlo como producto. Así lo vamos a representar. O sea, x1 por x2 ya. Suma y producto. ¿Ok, chicos? Ya, entonces, esto es producto de raíces y esto es suma de raíces. Ya, muy importante. Ya, muy importante. Ya, ¿y qué representa x1 y x2? Ya, eso representa, mi querido alumno, las soluciones. Las soluciones. Entonces, se entiende que esto es suma de raíces, producto de raíces. O producto de soluciones, suma de soluciones. ¿Ya, chicos? Ahora, entonces, para poder armar la solución, vas a aplicar esta formulita. Para poder armar, mejor dicho, la ecuación. X al cuadrado menos la suma multiplicado por X más el producto, y esto es igual a 0. Ya, esto es lo que tú vas a aplicar. ¿Sí? Para poder armar o reconstruir la ecuación cuadrática teniendo en cuenta mis soluciones. Te van a dar las soluciones y yo quiero armar la ecuación cuadrática. ¿Sí, mis queridos alumnos? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de la reconstrucción. Por ejemplo, en una ecuación cuadrática, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Hemos sacado estas dos soluciones. x1 equivale a menos 8 y x2 equivale a 6. Mira, esas son las dos soluciones de esta ecuación cuadrática. Ahora, ¿cómo es esta ecuación cuadrática? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero ya nos están dando las soluciones. Qué bueno que nos dan las soluciones porque primero hallamos la suma. Y la suma sería menos 8 más 6. Menos 8 más 6. Y la suma es igual. Menos 8 más 6 es menos 2. Ya tengo la suma. Genial. Ahora vamos a hallar el producto. El producto va a ser x1 por x2. El producto es x1 menos 8. Y x2, 6. Entonces el producto va a ser igual a menos 8 por 6. Sería menos 48. Ya, miren, ya tenemos el producto y ya tenemos la suma. Ya, y teniendo eso, ¿podemos armar nuestra ecuación cuadrática para poder formar y saber cómo es? Sí. Tú dices, ¿no? X al cuadrado menos la suma por X, la suma por X más el producto es igual a 0. X al cuadrado menos, la suma es menos 2. Pongo acá menos 2 por X más el producto, y el producto es menos 48. Y esto es igual a 0. Entonces acá x al cuadrado, acá es menos por menos es más 2x, acá más por menos es menos 48 es igual a 0. Ah, miren, encontramos la ecuación cuadrática. ¿Te das cuenta? La forma era esta. X al cuadrado más 2x menos 48. O sea, A vale 1, B vale 2 y C vale menos 48. Ya, así se reconstruye, mis queridos alumnos, una ecuación cuadrática. Entendiendo esto, mis queridos alumnos, y las propiedades, no te olvides de las propiedades, por favor, ¿ya?
Suma de raíces menos b sobre a, producto c sobre a, suma de las inversas menos b sobre c. Vamos a empezar a resolver unos cuantos ejercicios. ¿Ya? Están sencillos, alumnos, ¿eh? Están sencillos. ¿Sí? No está difícil. Problema número 1, mira. La suma y el producto de raíces de la siguiente ecuación. Primero identificamos quién es a. Acá identificamos, mi querido alumno, de esta ecuación cuadrática, quién es a. A, obvio que va a ser 1. A es igual a 1. B va a ser menos 7. Y C va a ser igual a menos 3. Mira, A, B y C. Ahí está, A, B y C. Después de eso, vamos a hallar la suma de raíces. Ahora, ¿cómo se halla x1 más x2 menos b sobre a? X1 más X2 es igual a menos. ¿Cuánto vale B? B vale menos 7. Ah, ya, menos 7. Reemplazas así con signo y todo. Sobre A. ¿Y A cuánto vale? 1. Entonces, X1 más X2 va a ser igual. Menos por menos más. Ah, ya, 7. 7 entre 1, 7. Esta es la suma de raíces. Qué sencillo. Así como hallamos la suma de raíces, también tenemos que hallar el producto, porque es lo que dice. Y el producto de raíces X1 por X2 es igual a C sobre A. Producto de raíces es igual. ¿Cuánto vale C? Vale menos 3. Dividido entre A, que vale 1. Entonces el producto de raíces, mi querido alumno, va a ser igual a menos 3 entre 1, simplemente menos 3. Ahí están mis dos respuestas. Suma de raíces 7, producto de raíces menos 3. Qué fácil, chicos. En el problema número 2, ¿qué dice, no? Calcular la suma de las inversas de las raíces de la siguiente ecuación. Primero identificas quién es A, B y C. Acá, ¿ya? Vamos a identificar quién es A, B y C. A vale 17. B vale menos 20, mira. Menos 20. Y C vale 5. Y si yo quiero la suma de las inversas es 1 sobre x1 más 1 sobre x2. ¿Y eso a qué va a ser igual? ¿No? ¿A qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual a menos b sobre c. Ya, menos b sobre c, la suma de las inversas. Entonces solo reemplazamos. 1 sobre x1 más 1 sobre x2 va a ser igual a menos b. ¿Cuánto vale b? Menos 20. Reemplazo con signo y todo. Dividido entre c. ¿Y cuánto vale c? 5. Entonces 1 sobre x1 más 1 sobre x2 es igual. Menos por menos es más. Más 20 entre 5. Y 20 entre 5 es 4. Quiere decir que la suma de las inversas me sale 4. ¿Se dan cuenta, chicos? Es sencillísimo. Haces tu formulario para que resuelvas tu examen diario de la siguiente semana. Haces tu formulario, ¿sí? Y pasamos al problema número 3. Mira. Forma la ecuación cuyas raíces son 7 y 3. Allá, cuando te dan las soluciones, ¿cómo formas lo que es la ecuación? ¿Cómo vas a formar? Tú vas a decir, ¿no? La suma de raíces es igual a 7 más 3, 10. Genial. El producto de raíces, 7 por 3, 21. Ya, muy bien. Primero obtienes la suma y el producto. Ahora, la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? X al cuadrado menos la suma por X. Acá es una S, la suma por X más el producto es igual a 0. Ya, ahí está. Esa es la fórmula. Ahora aplica la fórmula. X al cuadrado menos. ¿Cuánto es la suma? 10. Allá, menos 10x más el producto. ¿Cuánto es el producto? 21. 21 y esto es igual a 0. Ya está. Se formó la ecuación. X al cuadrado menos 10x más 21. Con las soluciones o con las raíces, formé mi ecuación. ¿Te das cuenta? El número 4 ya está resuelto, mis queridos alumnos. Ya está resuelto el problema número 4. Pasamos al problema número 5. Uy, ¿dónde está el número 5? Uy, no lo copié todo. Ahí está, número 4. 3x al cuadrado, menos 7. Ya está, pam, pam, pam. ¿Dónde está el número 5? Este parece que es el número 5. Ya, este de acá es el número 5. ¿Sí? Ahí está, sí, sí, ese es el número 5. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice en el problema número 5? Miren, ahí está el número 5. Este de acá es el número 6 y este de acá es el número 7. El número 5 dice, calcule P y dice que P es igual a X más 1 por X1 más 1 por X2 más 1. Sabiendo que X1 y X2 es el conjunto solución de esta ecuación. Miren, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cómo vamos a hallar P? Miren, P es igual. X1 y X2 son las raíces de esta ecuación, mi querido alumno. ¿Ya? Son las raíces. ¿Ya? Tú tienes un camino, hallar cada una de las raíces o simplemente aplicar las propiedades de las raíces. ¿Y cómo es eso? Miren lo que vamos a hacer. Acá yo veo que dos factores se están multiplicando.
el x1 más 1 con el x2 más 1. Entonces voy a multiplicar, pues. Eso es lo que voy a hacer. Y mira cómo te va a quedar para hallar el valor de p. 1 por 1 se distribuye. Entonces me queda x1 por x2. Así voy a poner x1 por x2. De ahí el x1 multiplica el 1 más x1. Ahora después el 1 multiplica el x2 más x2. Y de ahí el 1 multiplica el 1. O sea, sería más 1. ¿Se dan cuenta, chicos? Miren lo que me está quedando. El valor de p es todo esto. El valor de p es igual al producto de raíces más la suma de raíces y más 1. Ah, miren, qué sencillo. Como nosotros ya tenemos esta ecuación, ya podemos hallar el producto de raíces. Entonces decimos, ¿no? El producto de raíces es c sobre a, más la suma de raíces es menos b sobre a. Y esto sumado con 1. ¿Te das cuenta? Entonces el valor de p es igual. ¿Cuánto vale c? C vale 6. 6 dividido entre a. ¿Cuánto vale a? Vale 5. Ah, ya, 6 entre 5, ¿no? 6 entre 5. Más menos b sobre a. Ponemos el paréntesis, acá pongo menos. ¿Y cuánto vale b? B vale menos 9. Ahí está, mira, menos 9. Y dividido eso entre a. Y a vale 5. Ahí está 5. ¿No? Y esto cierro paréntesis y esto sumado con 1. Y así hallamos el valor de p, mira. No era tan difícil hallar el valor de p. Entonces el valor de p va a ser igual a 6 entre 5. Acá es menos por menos que es más, ¿no? Se multiplica. O sea, te va a quedar simplemente 9, porque ya se vuelve positivo. 9 entre 5 y esto sumado con 1. El valor de p es igual, mira. Acá tenemos fracciones homogéneas. 5. Solo operas los numeradores. 6 más 9 es 15. Y esto le sumas con 1. Y 15 entre 5 es 3. Y le sumas otra vez con 1 y eso me sale 4. Quiere decir que el valor de p vale 4. Sí, chicos, parecía difícil, pero no. Solo teníamos que distribuir, ¿no?, esta multiplicación y nos quedaba esta expresión. Y después, como x1 y x2 son las soluciones de esta ecuación, entonces fácil, pues producto de raíces, c sobre a, suma de raíces menos b sobre a, y de ahí sumado con 1. Y ahora después de eso reemplazamos, y al final hallamos el valor de p que vale 4. Sencillo. A ver, ¿qué pasa en el problema número 6? Es prácticamente lo mismo, mi querido alumno, en el problema número 6. Mira, ¿por qué? ¿Por qué prácticamente lo mismo? Ah, mira, préstame atención. Porque te dice que calculemos x1 más x2. Ah, ya, entonces calcula la suma de raíces. Y después de sumar las raíces, le vas a restar el producto de raíces, x1 por x2. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Sabiendo que x1 y x2 es el conjunto solución de esta ecuación cuadrática. Para darte cuenta, vamos a hallar el valor de a, el valor de b y el valor de c. Y el valor de a es 1, pues, ¿no? Acá va 1. El valor de b es menos 3 y el valor de c es 7. Ahora, ¿cómo se halla la suma de raíces? Menos b sobre a. Menos, ¿cómo se halla el producto de raíces? C sobre a. Y eso es lo que nos piden. Ahora reemplazamos. Menos b. ¿Cuánto vale b? Vale menos 3. Con mucho cuidado eso del signo. Dividido entre a, que vale 1. Menos c. ¿Cuánto vale c? 7. Dividido entre a, que vale 1. Acá es menos por menos, mi querido alumno. Me quedaría 3. Y eso dividido entre 1, bueno, es 3. 3 entre 1 es 3, es obvio, ¿no? 3 entre 1 es 3. Borro mejor eso. Entonces solo acá copiaría 3. Menos 7 entre 1 es 7. Y 3 menos 7, por si acaso, mi querido alumno, es menos 4. 3 menos 7 es menos 4. A ver, en el problema número 7, ¿ya? Hemos hallado lo que nos está pidiendo por si acaso. El número 7 dice, formar la ecuación cuyas soluciones o raíces son menos 8 y menos 3. Uy, qué fácil. Cuando tú quieres formar la ecuación, aplicas la fórmula. Ahora tú dirás, ¿qué fórmula? Mira, pues, la fórmula es x al cuadrado menos la suma por x más el producto, y esto es igual a 0. Ya, esa es la fórmula. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? La suma. Y la suma va a ser igual a menos 8 más menos 3. Tú operas eso, mi querido alumno. Menos 8 más por menos es menos 3. Entonces la suma nos va a salir menos 11. Ah, mira, ya tenemos la suma que es igual a menos 11. Así como tenemos la suma, necesitamos el producto. Y el producto va a ser igual a menos 8 por menos 3. Entonces acá es menos por menos es más. 8 por 3, 24. ¿Sí? Ya tenemos el producto y ya tenemos la suma y lo reemplazamos acá.
Entonces ponemos x al cuadrado menos. La suma es menos 11. Pongo paréntesis porque es menos 11 y acá x. Más, el producto es 24. No me hago problemas. 24 y es igual a 0. Mucho cuidado, ¿eh? Menos por menos es más. Entonces acá me quedaría x al cuadrado más 11x más 24 y es igual a 0. Si yo te pido que formes la ecuación cuadrática, tienes que aplicar eso. ¿Ya? Así. Forma la ecuación cuadrática y yo te voy a tener que dar las dos soluciones y aplicas eso. ¿Ya, chicos? Y eso pasa en el problema número 7. Acá está el problema número 8, pero el problema número 8 ya está resuelto. Sí, calcula el valor de n, todo eso, bla, 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 bla. Ahí está. Ahora, problema número 9. ¿Qué me dice el problema número 9, mi querido alumno? Dice, calcular el valor de n en la siguiente ecuación si la suma de raíces es 5. Ah, ya, mira, genial, genial. Primero identifiquemos el valor de a. Mira, a es igual a 1. Acá está 1. B sería todo esto. Todo esto sería B. Entonces, B es igual a n menos 4. Y eso de acá sería C. C es igual a 5 en la ecuación cuadrática. Ahora, me dice que la suma de raíces es 5. Ah, ya. Entonces, x1 más x2 es igual a 5. Pero tú ya sabes hallar la suma de raíces. Es igual a menos b sobre a y eso va a ser igual a 5 entonces. Ahora solo reemplazas. ¿Cuánto vale b? B vale n menos 4. Acá ponemos n menos 4. N menos 4. Y eso dividido entre a. ¿Cuánto vale a? 1. Y esto es igual a 5. Y así hallamos el valor de n, que es lo que nos está pidiendo. Bueno, acá el 1 se sobreentiende, no era necesario copiarlo. Entonces me quedaría este menos, ¿no? Multiplica cada uno de ellos, por si acaso sería menos n más 4. Y esto es igual a 5. O cambia de signo lo que está dentro del paréntesis. Este 4 pasa al otro lado negativo. Menos n es igual a 5 menos 4. Menos n es igual a 5 menos 4, eso es 1. Ya como acá es negativo, deducimos que n es igual a menos 1. Y así hallamos el valor de n, mi querido alumno. N vale menos 1. Y eso pasa en el problema número 9. ¿Ya? Número 10. Miren lo que dice acá, el problema número 10, chicos. Calcule el valor de n de la siguiente ecuación. Si la suma de raíces es 10. Ah, lo mismo que antes, ¿no? Es lo mismo que antes, mi querido alumno. No hay diferencia. Mira, calculemos el valor de n. Primero identifiquemos quién es A, B y C. Primero identifiquemos eso. Eso es muy importante. El valor de A es 2. El valor de B es 8 menos 2n. 8 menos 2n. Y el valor de C es 11. Ahí está. A, B y C. Esos son los valores. ¿Ya, chicos? Ahora, la suma de raíces es 10. Y tú sabes cómo hallar la suma de raíces. x1 más x2 nos dice que es igual a 10. Pero x1 más x2 viene de menos b sobre a. Y esto es igual a 10. ¿Ya, chicos? ¿Cuánto vale b? 8 menos 2n. Entonces voy a poner acá menos paréntesis 8 menos 2n. Y esto dividido entre a. ¿Y cuánto vale a? Vale 2. Y esto es igual a 10. ¿Sí? Ahora, este 2 multiplica el 10. Y este menos cambia de signo lo que está dentro del paréntesis. Y me quedaría así. Menos 8 más 2n, ¿no? Mira, menos por más 8, menos por menos más 2n, ¿te das cuenta? Y esto es igual a 20. Porque este 2 pasa a multiplicar al 10, te quedaría 20. Ahora, este menos 8 pasa al otro lado positivo, te quedaría así. 2n es igual a 20 más 8, o sea, 28. 2n es igual a 28. Simplificas y n nos sale 14. Hallamos el valor de n, que vale 14. Eso es lo que me pide, pues, ¿no? Calcular el valor de n, 14. A ver, en el problema número 11, mis queridos alumnos, problema número 11, calcular el valor de q. Q dice que es la suma de las inversas de las raíces. Ah, mira, qué facilísimo, porque la suma de las inversas se halla así, mira. Menos b sobre c. Así se halla la suma de las inversas, menos b sobre c. Y me está pidiendo que calculemos q, o sea, prácticamente me pide menos b sobre c. A ver, vamos a ver. Si x1 y x2 son raíces de la ecuación. Ah, acá está la ecuación, mira. De esta ecuación, mi querido alumno, nosotros tenemos que deducir quién es A, B y C, ¿no? Entonces el valor de A vale 1, mira porque acá está A. El valor de B vale menos 10, ¿ya? El valor de B vale menos 10. Y el valor de C vale 2. Ahí está, miren, A, B y C. Y como ya tenemos A, B y C, ya puedo hallar pues la suma de las inversas de las raíces, que es como fórmula menos B sobre C. Ahora solo reemplazamos pues, menos B. ¿Cuánto vale B? Menos 10. Dividido entre C. ¿Y cuánto vale C? 2.
Ah, ya, menos por menos más sería 10 entre 2. Respuesta, 5. Mira qué fácil. El valor de Q, que es la suma de las inversas, vale 5. ¿Se dan cuenta, chicos? Es muy importante entender esta partecita, mis queridos alumnos, ¿ya? Muy importante. El número 12 ya está resuelto. Pasamos al problema número 13. A ver, ¿qué dice el problema número 13? Calcular el valor de K si el producto de raíces es 3. Ah, miren, miren. Acá vamos a tener mucho cuidado. Con mucho cuidado identificamos A, B y C. Miren acá. Vamos a calcular el valor de K. ¿Quién es A? A es el que está acompañado de X al cuadrado. ¿Ah? Eso es A. En este caso, vale K. ¿Quién es B? B es el que está acompañado de X. ¿Ah? O sea, ¿quién es B? Es menos 5. Ahí yo veo que es menos 5. Mira, menos 5. Eso es B. ¿Y quién es C? C es el término independiente. Y el término independiente no vayas a decir, ah, profesor, es menos 16. No, es todo esto. El que no tiene variable. Y el que no está acompañado de variable es el término independiente. O sea, es todo esto, porque yo veo que todo eso no tiene acompañado una variable. O sea, va a ser 5K menos 16. Lo coloco de otro color para que tú te des cuenta. Ya tenemos el valor de A, de B y de C. Ahora, ¿qué nos pide el problema? Calcular el valor de K si el producto de raíces es 3. Ah, ya, miren. X1 por X2 es igual a 3. Pero tú sabes cómo se halla X1 por X2. C sobre A. Así se halla, mi querido alumno, el producto de raíces. C sobre A. Y eso es igual a 3. ¿Pero cuánto vale C? C vale 5K menos 16. Ah, reemplazas. 5K menos 16. Sobre A. ¿Y cuánto vale A? A vale K. Y este es igual a 3. Y de esa manera hallamos el valor de K. Utilizando propiedad de raíces. El K multiplica al 3. Acá me quedaría 5K menos 16 es igual a 3K. Intercambio, porque este 3K pasa al otro lado negativo, entonces sería 5K menos 3K. Y este menos 16 pasa al otro lado positivo, 16. Acá sería 2K es igual a 16, simplificas y K nos sale 8 unidades. Hallamos el valor de K, chicos, en el problema número 13. Y ahí lo dejamos, mis queridos alumnos, ¿sí? Como tú te das cuenta, solo tienes que saber la fórmula y aplicarla. Fórmula y aplicarla, ¿ya? Y eso es lo que hemos hecho hoy día, mis queridos alumnos, con la propiedad de raíces y cómo formar la ecuación. Ya verás cómo te va a venir el examen diario de la siguiente semana, ¿sí? Tarea, mis queridos alumnos, tarea, ¿ya? Tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este problemita? Ecuaciones de segundo grado, tercera parte. Ahí está, miren la tarea. Del 16 hasta el 27, esa es su tarea, mis queridos alumnos.